Iniciar la grabación, así que ahí voy a compartir pantalla y voy a comenzar con la charla. Y bueno, como les comentó Joaquín, después la idea es intercambiar un poco al final también para que se abra debate y podamos hablar de estas temáticas. Ahora comparto pantalla. Yo los voy a dejar de ver, así que ustedes cualquier cosa, no voy a enterarme de nada hasta que deje de compartir pantalla. Bueno, un poco el tema de lo que vamos a hablar de hoy es justamente, vamos a aprender cómo se producen los alimentos en Argentina y qué impactos tiene eso a nivel ambiental y sanitario, ¿sí? Bueno, quien me habla, mi nombre es Glenda, yo soy licenciada en nutrición, pero me gusta decir que primero soy ambientalista y vegetariana y por último, licenciada en nutrición. Estudié en la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente estoy trabajando en el área de agroecología de la Fundación Cauce. Integro una plataforma agroecológica argentina que estamos empezando a desarrollar, principalmente lo estamos haciendo en Entre Ríos por ahora, y además obviamente formo parte de la cátedra y de un grupo de investigación que se llama Microbiar. Un poco para hablarles, antes de comenzar con todo, sobre la cátedra. Para quienes no conocen, las cátedras abiertas de soberanía alimentaria son justamente espacios académicos que son reconocidos por universidades públicas. En nuestro caso, estamos dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UADER, y el objetivo un poco es justamente traer temáticas que no son parte de los planes de estudio de las carreras, y por ende, la idea es que pueda ser integrado por quien quiera de la sociedad para poder conocer sobre estos temas, ¿sí? Nosotros formamos parte de una red nacional, que es la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, y buscamos principalmente a nivel nacional cuestionar justamente el modelo agroindustrial que produce los alimentos en Argentina, promover la agroecología y la soberanía alimentaria, y además también integrar en estos espacios a todos los agentes sociales y a los movimientos campesinos e indígenas también. Un poquito para que podamos comenzar y ponernos en tono, primero quería hablarles de algunos derechos que están relacionados a la alimentación. Primero, tenemos como un derecho humano básico que es el derecho a la vida, de ahí se desprende el derecho a la alimentación adecuada, hasta, digamos, que eran como los primeros conceptos que se definieron, digamos, de la alimentación, y se tomaba como la alimentación como algo más técnico, digamos, algo como que no tenía como una relevancia muy importante a nivel mundial, digamos, y por ahí sobre las estrategias que se llevaban adelante. Hasta que en un momento, a partir del 1990 en adelante, se empezó a estudiar un poquito más la alimentación y verlo desde un punto de vista que era un derecho humano no garantizado, y por ende se empezaron a concebir algunos conceptos para profundizar en lo que respecta a la alimentación y llevar adelante estrategias para justamente poder garantizar realmente la alimentación adecuada, que era algo que no se estaba dando en todos los países, en todo el mundo. Por eso en el 96 ocurrieron dos cuestiones muy fundamentales. Primero, se llevó adelante la Cumbre Mundial de Alimentación en Roma y surgió el concepto de seguridad y de soberanía alimentaria, porque ahora vamos a ver de qué se trata. Y por otro lado, el mismo año también ocurrió un fenómeno que se llamó y se denominó Revolución Verde. Con respecto a la soberanía alimentaria, es un concepto que fue propuesto por Vía Campesina, que es un movimiento de campesinos a nivel mundial, que la definió como un derecho, o el derecho que tienen los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción de alimentos, de distribución y de consumo, con el fin, obviamente, de garantizar a la sociedad una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la vida, ¿no? Para todas las generaciones, tanto el presente como el futuro, y que además, obviamente, en estas políticas, la idea de Vía Campesina también era integrar cuestiones de sustentabilidad, ¿no? De poder producir alimentos y al mismo tiempo no afectar al planeta Tierra. Entonces, una pregunta que yo traigo acá, que va a ser, la idea es que la tengan presente a lo largo de toda la charla y que la debatamos después al final, es si realmente la soberanía alimentaria es un derecho que está siendo garantizado en Argentina. Entonces, para poder comprender un poco cómo se producen los alimentos, primero quería traerles un concepto también simple, que es el de sistemas alimentarios,
que básicamente los sistemas alimentarios, como muestra, se ve bien ahí gráficamente, comprende, digamos, todas las personas y todos los recursos que intervienen, tanto desde la producción hasta el consumo de alimentos, ¿sí? Incluso hasta lo que se hace con los residuos que se generan en nuestra alimentación a lo largo de toda la cadena. Y además también se tienen en cuenta, obviamente, los impactos sociales, políticos, económicos, jurídicos y ambientales que toda esta cadena, todo este sistema produce. En este caso, en esta charla en puntual, nos vamos a concentrar más que nada en la producción de alimentos y también en algunas otras facetas de los sistemas alimentarios, pero más que nada en la producción. Para entender un poquito también y preguntarnos cómo se producen los alimentos en Argentina, les traigo justamente este concepto de revolución verde que surgió en el 96, este fenómeno que les comenté, que se dio en paralelo en el mismo año que se aprobó el concepto de soberanía alimentaria. La revolución verde básicamente fue un antes y un después en nuestro modelo productivo y fue la incorporación de tecnologías que permitieron o buscaban, en cierta medida, producir mayor cantidad de alimentos en el menor tiempo posible con los menores recursos posibles. Esto surge un poco porque justamente la situación, como les compartí hoy a nivel mundial, era donde había mucha digamos, pobreza y mucho hambre también, y estábamos sintiendo como la necesidad de que la producción de alimentos no alcanzaba. Entonces teníamos que encontrar estrategias para producir más en el menor tiempo posible y terminar en cierta medida con el hambre del mundo. Eso era como el gran objetivo de la Revolución Verde. En esta incorporación de tecnología se sumaron, por ejemplo, lo que es la biotecnología, la ingeniería genética, que empezaron a introducir justamente modificaciones a nivel de laboratorio o incorporación de nuevas tecnologías que se podría decir que se resumen en lo que se denominó después el paquete tecnológico. Básicamente, el paquete tecnológico es la síntesis de una semilla transgénica o modificada genéticamente con el objetivo de aportarle ciertas características a esa semilla, y entre esas características suele aparecer, por ejemplo, que algún microorganismo no le genere ningún daño al cultivo mientras se está produciendo, y a su vez también otra característica que se suele agregar mucho es la resistencia a algún químico, ¿sí? Que nosotros le decimos agrotóxicos o agroquímicos, o lo vamos a escuchar también como fitosanitarios. Estos químicos justamente suelen ser pesticidas, herbicidas, fertilizantes, que lo que van a hacer justamente es que el cultivo crezca sin ninguna alteración, digamos, sin ninguna intervención de alguna maleza que pueda afectar el rendimiento de ese cultivo. Bueno, a partir del 96, justamente cuando llegó la Revolución Verde, que no solo fue un fenómeno a nivel nacional, sino también mundial, en Argentina lo que sucedió fue que aprobamos el primer cultivo transgénico, que fue la soja tolerante al glifosato, ¿sí? A partir desde el 96, y que se aprobó este primer cultivo transgénico, empezó a crecer enormemente y exponencialmente la síntesis y la siembra de estos cultivos transgénicos de forma sostenida, ¿sí? Esta información que yo les comparto acá, la extraje directamente de ArgenBio, ahí está la página web, después la pueden buscar, que justamente es el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, ¿sí? Así que van a ver que las próximas diapos, la info es de ahí, donde básicamente está toda la información sobre cultivos transgénicos en Argentina. Entonces, podemos decir que desde el 96, Argentina le dio vía libre, digamos, a justamente empresas como Monsanto, que fue los primeros que sintetizaron esta sustancia, este agrotóxico que tanto hemos escuchado, que es el glifosato. Ahí está, justamente ahí está el producto, es el Roundup. Y bueno, y empezamos a producir nuestros alimentos de esta manera, ¿sí? Con semillas transgénicas, con agrotóxicos, que eso buscaban justamente producir en gran cantidad y no afectar el rendimiento de los cultivos. Hasta hoy, digamos, hasta el año pasado en realidad, se aprobó el último cultivo transgénico hasta el momento, por ende, actualmente en Argentina tenemos 69 cultivos transgénicos autorizados, entre ellos está el maíz, la soja, el algodón, la papa, el cártamo, la alfalfa, y el último, digamos, cultivo nuevo que hemos incorporado fue el trigo, ¿sí?
Ahí en ese QR van a poder ver un cuadrito que se los voy a mostrar en la próxima diapositiva. Si bien estos son los cultivos transgénicos que tenemos, cada uno tiene características diferentes y hay muchas variantes o eventos que se le dicen. Entonces el maíz tiene diferentes características, por ende hay diferentes tipos de maíz transgénico, lo mismo con la papa, lo mismo con la soja, y lo hacen resistente tal vez a algún insecto o algún agrotóxico o a más de uno, ¿sí? Van variando. Información también extraída de Argenbio comenta que Argentina actualmente tiene 24 millones de hectáreas sembradas, que representan el 12 al 13% de la superficie global de transgénicos, y eso nos posiciona como país como el tercer país productor de cultivos transgénicos después de Estados Unidos y Brasil. Acá hay un recorte, digamos, del cuadrito donde están los 69 cultivos transgénicos, esto se puede ver, como les decía, entran en la página de Argenbio y lo van a poder encontrar, van a poder ver que, por ejemplo, acá vemos que hay una soja resistente a un insecto y a su vez es tolerante a un herbicida que es el glufosinato de amonio. Acá está el trigo, que después también les voy a mostrar un poquito sobre esto, pero básicamente en el 2022 se aprobó este trigo tolerante a la sequía y a su vez a el herbicida glufosinato de amonio, que fue como un gran tema, digamos, que surgió en ese momento, porque hasta el momento el trigo no era transgénico y nosotros producimos el primero en el mundo. Algo muy interesante a tener en cuenta es que desde el 96 hasta ahora, la superficie de cultivos transgénicos ha crecido exponencialmente y hoy en Argentina contamos con un 100% de soja transgénica, un 100% de maíz transgénico y más del 99% del algodón transgénico. Son como nuestros principales cultivos transgénicos. Acá, digamos, en esta imagen, también todo extraído de Argenbio, nos comentan que tenemos 24,5 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, hasta por lo menos el año pasado. Con respecto al trigo transgénico, yo en lo particular les comenté que soy estudiante de la UNL, me enteré, digamos, a través de un mail que me llegó al boletín de la facultad, de que, bueno, la universidad estaba totalmente orgullosa de que dentro de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, que es donde está Nutrición, Biotecnología y Bioquímica, la bioquímica Raquel Chan, la doctora, había creado la semilla del trigo transgénico resistente a la sequía y el glufosinato de amonio. Fue una unión entre la universidad, que es la UNL, el CONICET Bioceres, que es una empresa, es la empresa que produce el glufosinato de amonio, y también, obviamente, una relación con el Estado, que es el que tiene que aprobar y regular, digamos, este cultivo, que ahí interviene el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, que todos, digamos, en conjunto se unieron para darle vía libre y aprobación y regulación al trigo HB4, el trigo transgénico. En lo particular, a mí me pareció como un poco fuerte como estudiante de nutrición enterarme que en los mismos espacios donde estudié la carrera se estaba desarrollando un trigo transgénico, fue un poco como impactante, hice un repudio, digamos, en Instagram, obviamente que no tuvo ninguna llegada, pero bueno, hay libertad de expresión, así que me expresé. Y me pareció una locura porque el trigo es un cultivo que utilizamos muchísimo en Argentina, es de los granos, digamos, más utilizados. Lo tenemos en el pan, en las galletitas, en las malteadas, en los fideos, incluso a veces se usa como aglutinante en hamburguesas, o sea, utilizamos un montón el trigo. Yo creo que representa mucho nuestra cultura y la verdad que me pareció un poco fuerte que haya un trigo transgénico, pero bueno, después nos vamos a ir enterando también otras cositas cuando veamos las noticias de último momento, qué pasa con el trigo transgénico. Y bueno, y lo que tenía de característico que era resistente, bueno, a la sequía y también al glufosinato de amonio, que hasta ese momento no le habíamos prestado tanta atención, veíamos que el glifosato era como el químico, digamos, más fuerte, y después nos enteramos que el glufosinato de amonio era un herbicida 500 veces más tóxico que el glifosato, entonces, además estábamos creando un cultivo transgénico resistente a un herbicida muy, muy tóxico. Pero bueno, esto era un poquito para que entendamos cómo se producen los alimentos, cuáles son las tecnologías que se incorporan, qué químicos se utilizan y demás. Ahora la idea un poco es ver los impactos que tiene la producción de alimentos, principalmente en el ambiente.
Para entender un poquito, introducirnos a lo que es la cuestión, digamos, planetaria, nosotros hemos definido, digamos, a nivel mundial se han definido algo que se conoce como límites planetarios, que son básicamente espacios, se le dicen espacios operativos seguros, donde nosotros podemos desarrollar nuestra vida, nuestras actividades, y al mismo tiempo no afectar al planeta, que es el que nos brinda todos los recursos básicamente para nuestra subsistencia. ¿Sí? Hay un punto de equilibrio entre nuestra existencia y el planeta y lo que nos puede dar. La idea obviamente no es superar esos límites porque significa que tarde o temprano hay actividades que no vamos a poder desarrollar porque el planeta no va a estar dando abasto o no nos va a poder brindar los recursos que necesitamos. Entonces, superar esos límites justamente nos llevan a una vida mucho menos habitable. Acá en el gráfico van a poder ver que los límites que no hemos sobrepasado son los que están en verde, los amarillos están ahí medio en una zona de riesgo, y hay otros límites que están en rojo que sí hemos pasado. No voy a entrar en detalle porque la verdad que es bastante técnico, pero sí decirles que la idea es que entendamos que hay límites, ¿sí? Y algo que está bueno entender también es cuál es el papel de la industria alimentaria o de la producción de alimentos en estos límites. Unos estudios, digamos, que han surgido y que se han encargado de estudiar esto, primero nos han dicho que, bueno, sí, definitivamente ya hemos sobrepasado ciertos límites planetarios, y que además la producción de alimentos tiene un papel relevante porque es la industria que genera mayor degradación ambiental. Campbell, en el 2017, también en un paper, comentaba que producir y consumir alimentos es la causa principal de sobrepasar estos límites, ¿sí? Entonces, acá es donde podemos entender que producir alimentos no le sale barato, digamos, al planeta, y que por ende la forma en la que se produce tiene que ser lo más sustentable y amigable posible, porque si no, digamos, ¿de qué nos sirve producir para subsistir si el día de mañana no vamos a tener para producir más, ¿no? O sea, es un gran desafío que tiene el sistema productivo. Y algo que también que está bueno entender es que producir alimentos no tiene el mismo impacto ambiental por igual, sino que hay ciertas diferencias. Producir alimentos en general, los sistemas alimentarios, son los responsables de emitir el 31% de los gases de efecto invernadero. Perdón. La agricultura utiliza el 43% de la tierra libre, es decir, la tierra que no tiene ni hielo ni desierto, tierra disponible para producir, y la ganadería es la responsable de la mayor generación de gases de efecto invernadero y uso de la tierra. ¿Sí? Esto como para entenderlo por separado. Acá también podemos ver que en Argentina, justamente, centrándonos más ya en lo local, Ezequiel Arrieta, que es un investigador médico que se ha encargado de estudiar la sustentabilidad del sistema productivo en Argentina, se encargó más que nada de estudiar, por ejemplo, la huella ambiental de producir carnes, huevo y leche, donde, bueno, encontramos justamente que la producción de carne vacuna, más que nada, que representa un gran porcentaje de la ganadería en Argentina, es la que mayor impacto ambiental tenía, y también genera un gran consumo de biomasa y una gran demanda de tierras de cultivo, porque no solo tenemos que tener a los animales, digamos, o en feedlot digamos, en extensivo, sino que además tenemos que destinar tierras para producir cultivos para darle de comer a esos animales. Entonces eso hace que la ganadería, por ejemplo, tenga un impacto ambiental importante, y bueno, y se destaca más que nada la carne roja, seguida por la carne de vaca, de carne de ave. Otro estudio también en este mismo trabajo que Arrieta se encargó como de analizar, para traerles en resumen, porque la verdad que es un trabajo súper largo que él hizo, hizo unos ciertos cálculos para poder identificar cuál es el impacto ambiental que tiene una dieta promedio en Argentina a nivel anual. Y lo que se encontró fue que una dieta promedio de un argentino promedio a nivel anual genera una emisión de gases de efecto invernadero que es equivalente al recorrido que hace un auto cuando recorre 15.000 kilómetros, tiene un consumo de 78 litros de diésel, una utilización de 2 hectáreas más o menos, y 70.000 litros de agua, ¿sí? Eso es como la huella ambiental de la dieta promedio en Argentina. Bastante
bastante interesante, digamos, porque por lo particular nunca había visto como estos números y verlos así en equivalencias y demás, bueno, trae a pensar un montón de cuestiones, ¿no? Y que no es inocente, digamos, lo que elegimos consumir y el impacto que eso tiene, ¿no? También el mismo Ezequiel se encargó como de hacer un comparativo entre distintos tipos de dietas. La de color celeste, por ejemplo, es la dieta que propone las guías alimentarias para la población argentina, que es una política pública que tenemos acá en el país, donde hay todo un documento, lo pueden descargar gratuito en Google, donde justamente recomienda ciertas cantidades de consumo de alimento diario para tener una alimentación saludable. Después, el de color naranja, por ejemplo, es la dieta promedio de una persona en Argentina, pero que tiene un ingreso, digamos, bastante importante. Un ingreso medio alto, digamos, que se puede dar el lujo de comer bien, podríamos decir. Después hay otras variantes de dietas, digamos, algunas tienen mayor presencia de alimentos de origen animal, otras menos. Estudió, digamos, dietas vegetarianas, veganas, más que nada se centró en una que es la que propone la revista The Lancet, que es una revista muy importante a nivel mundial, que propone una alimentación con baja presencia de alimentos de origen animal, y incluso hizo un híbrido entre esa propuesta de dieta y la que tenemos en Argentina. Así que hizo bastantes variantes para estudiar realmente el impacto que tienen estos tipos de dieta. En resumen, les comento que bueno, la dieta vegana fue la que menor impacto tenía, porque justamente no había presencia de alimentos de origen animal, que son los que tienen mayor impacto. Esta dieta, por ejemplo, tenía 7 veces menos generación de gas de efecto invernadero, pero sí, la dieta vegana, al incorporar más frutas, más verduras, frutos secos, tiene una huella hídrica y también una huella energética más alta, ¿sí? Que el mismo Ezequiel por ahí proponía que si uno cambiaría el modelo productivo a uno sea agroecológico o que se utilicen bioinsumos, biofertilizantes y demás, esa huella podría reducirse también. Pero para que tengan una idea, alimentarse, digamos, como les decía hoy, no es inocente y lo que elegimos consumir tiene mayor o menor impacto a nivel individual. Eso con respecto a lo que es el impacto ambiental de la producción de alimentos y de lo que elegimos consumir y de lo que se ha visto un poco. Pero más que nada, en esta charla yo me quería concentrar en los impactos en la salud, ¿sí? Que es, por ahí, el ambiental es como un poco más difícil de manejarlo, pero me parece que el de la salud es como un poco más entendible y más posible de llevar a la práctica también. Primero, comentarles, como les dije hoy, este es el plato que representan las guías alimentarias para la población argentina. El plato básicamente es lo que antes o alguna vez vimos en la escuela, que era la pirámide, o después se convirtió en el óvalo nutricional. Ahora tenemos un plato que más o menos resume la cantidad de alimentos que deberíamos consumir por día. Y acá se presentan ciertas contradicciones que son muy interesantes. Esta información que les comparto está, y la extraje de un libro que se elaboró en la cátedra, que es la soberanía alimentaria en debate. Y bueno, y lo que evidenciaba era que justamente en Argentina, en cuanto a producción de alimentos, nosotros producimos 3.000 kilocalorías por persona por día, en cantidad de alimentos, que es mucho más de lo que necesitamos en promedio. Sin embargo, hay alimentos o grupos de alimentos que se producen en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Que esto también habla de la calidad de alimentos que producimos en Argentina. Por ejemplo, carnes y alimentos opcionales, que son los opcionales acá en el plato están en rojo, que son básicamente los ultraprocesados, todo lo que es de paquete y todo lo que hoy podemos ver que tiene 2, 3 octógonos o 4 del etiquetado frontal. Entonces, en Argentina, por encima de las recomendaciones que nos da la GAPA, producimos carne y alimentos ultraprocesados. Sin embargo, frutas y verduras producimos por debajo de las recomendaciones. Es decir, el Ministerio de Salud, a través de las GAPA, te dice las personas o los argentinos deberían consumir tanta cantidad de alimentos por día. Sin embargo, a nivel de producción de alimentos, producimos distintas proporciones. Es decir, que si nosotros quisiéramos consumir frutas y verduras como las GAPA nos recomiendan, en las cantidades que se recomiendan,
No, Argentina no podría disponer o abastecer de esa cantidad que necesitamos. Sin embargo, de carne tenemos un exceso y de ultraprocesados también. Entonces, eso también nos trae como a pensar las mismas contradicciones que el mismo Estado tiene y cómo también hay ciertas respuestas del sistema productivo que no responden verdaderamente a las necesidades de la población, sino tal vez o a cuestiones culturales o simplemente porque producimos para exportar y darle alimento a otros países, utilizando recursos que son nuestros, digamos, la tierra, el agua y demás, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, las GAPAs nos recomiendan que consumamos 400 gramos de vegetales por día, y en realidad en Argentina la disponibilidad de vegetales por día es solo de 193 gramos, ni siquiera llegamos a la mitad de la recomendación. Y de frutas se recomiendan consumir 3 al día, que representan más o menos 300 gramos, sin embargo en Argentina solo tenemos disponible 200 gramos de fruta por persona por día, ¿sí? A esto además le tenemos que agregar el factor de acceso, ¿no? Que sabemos muy bien que así quisiéramos, hoy, y lo veo en el consultorio, nadie come 3 frutas por día, o casi nadie, o son muy pocos los que se pueden dar este lujo, lamentablemente, ¿no? Pero sí tener en cuenta que estas mismas contradicciones que tiene el mismo sistema. Yo, por un lado, te recomiendo que consumas determinadas cantidades de alimentos porque eso es saludable y porque eso va a prevenir tus enfermedades, y por otro lado el sistema productivo produce lo que quiere porque le conviene producir otras cosas, digamos, y no es prioridad producir frutas y verduras, pero sí carnes y ultraprocesados, ¿sí? Como para que vayan teniendo ahí algunos conceptos, algunas ideas y vayan replanteándose o acordándose del concepto de soberanía alimentaria, a ver si vamos en consonancia o no con lo que ese derecho nos plantea. Este es otro trabajo de Arrieta también, donde también nos vuelve a mostrar esta contradicción. Una cosa es la cantidad que se produce de alimentos y otra cosa es cuánto se importa y se exporta de ese tipo de alimentos y cuánto realmente queda disponible para la población argentina para su consumo, ¿sí? Es un análisis bastante interesante, no voy a profundizar, pero sí es para que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa muy importante también en cuanto a nivel salud, pero que se mezcla con lo que es el impacto ambiental, es esta cuestión que a mí la verdad cuando conocí este trabajo me pareció sumamente interesante. Nosotros en el ambientalismo siempre o últimamente usamos un lema que es somos naturaleza. Y es muy interesante darnos cuenta a través de este trabajo que es de Clark, pero este gráfico lo adaptó Ezequiel al español, donde nos muestra que los mismos alimentos que tienen un elevado impacto en el ambiente son los mismos que aumentan nuestra mortalidad, ¿sí? Es decir, lo mismo que afecta al planeta, afecta a nuestra salud. En este cuadrito podemos ver este gráfico, bueno, que las carnes rojas y las procesadas son las que mayor impacto ambiental tienen y a su vez son las que mayor riesgo de mortalidad presentan. Y lo que es de origen vegetal, que son frutas, verduras, granos integrales, son las de menor riesgo de mortalidad y menor impacto en el ambiente. De todas maneras, esto, digamos, lo que consumimos en cierta medida son elecciones individuales que están influidas por un montón de factores, pero sí es importante tener presente que hay una constante relación, digamos, entre lo que comemos, nuestra salud, y lo que le genera eso al ambiente, ¿no? Y por otro lado, sí centrándonos más en lo que se produce y los impactos que tiene en la producción de alimentos en sí mismo, tenemos que pensar en esta revolución verde y en esta incorporación de tecnologías, cuáles son los efectos que en estos, desde el 96 hasta ahora, ha tenido este modelo productivo, para poder ver realmente si, también preguntarnos si vale la pena la incorporación de esas tecnologías, si sirvieron, si son, evaluar costos-beneficios, digamos, ¿no? Más que nada. Y acá lo que les traigo en cuanto a efectos en la salud, podemos pensar que hay dos tipos. Uno pueden ser los efectos directos y otros indirectos. Los directos podrían ser y son considerados los que justamente se producen a las personas que viven aledaños a esos campos donde constantemente están en contacto con las fumigaciones de estos químicos, ¿sí?
estos agrotóxicos, estos herbicidas, pesticidas, fertilizantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el impacto que tiene el sistema productivo para la persona que vive en el campo o para el mismo fumigador que para los que vivimos en las zonas urbanas, ¿sí? Entonces, hay un efecto directo de esos químicos que se utilizan en las personas que viven en espacios rurales y ahí tengamos en cuenta también las escuelas rurales y por ende las infancias. Y por otro lado, los efectos indirectos que son los alimentos que nos llegan al plato o que conseguimos o compramos, por ejemplo, en el supermercado, ¿sí? Que ahora vamos a analizar bien de qué se trata. Con respecto a los efectos directos que se producen en las personas, lo que se ha visto es obviamente que se generan muchas enfermedades por contaminación, por el contacto constante a estos químicos, porque además de que son muy nocivos para la salud, no se utilizan de buena manera, las concentraciones en las que se usan nadie las regula, las distancias que tienen que respetarse a nivel aéreo y terrestre tampoco se respetan. Entonces hay un efecto concreto, y creo que algo muy impactante que nos dimos cuenta con el tiempo, es que hace unos años salió, digamos, esta noticia que en el Hospital Garrahan y en el Hospital Italiano se empezó a ver que la mitad de las infancias, digamos, que estaban internadas por casos de cáncer o malformaciones, provenían justamente de la provincia de Entre Ríos, que es una de las más contaminadas en todo el país, donde justamente hay muchos casos de escuelas fumigadas, es decir, son las escuelas que básicamente están en contacto con con la deriva o con el contacto directo de estas sustancias químicas que se aplican en los cultivos. Entonces ahí, esto fue como el primer indicio, me parece, que tuvimos a nivel nacional, de que si bien todavía no habíamos hecho una investigación concreta o algo que tuviera una evidencia científica, como nos piden muchas veces las empresas, sí podíamos empezar a ver a nivel epidemiológico que por algún motivo o algo se relacionaban que justamente los chicos con mayores problemas de salud venían de la provincia de Entre Ríos, donde hay un contacto directo y una contaminación con agrotóxicos bastante importante. Esos fueron los primeros indicios. Ahora vamos a ver algunas cosas más en relación a la salud, pero bueno, eso ya nos estaba hablando de que había algo bastante grave y algo para lo que teníamos que atender y no podíamos dejar pasar. Acá les comparto este mapita que hicieron, bueno, desde ACMER sobre la provincia de Entre Ríos. Lo que se hizo justamente fue hacer un relevamiento de las escuelas fumigadas, o sea, las escuelas que están como en mayor contacto con estos químicos. Entre ellos apareció Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Diamante, Nogoyá, Victoria. Y en particular, San Salvador justamente fue el que mayor casos, digamos, de cáncer presentó, por eso se lo pone en rojo, porque es como de todos el más afectado. Y bueno, se hizo un relevamiento justamente con docentes, también para saber, digamos, si esas fumigaciones eran terrestres, si eran aéreas, si se le avisaba a la escuela previamente que se iba a fumigar o no, si se respetaban los horarios que tienen para fumigar. Y bueno, por ejemplo, ahí en el cuadrito vemos que hay 17 casos, digamos, a nivel provincial, que se fumigaba fuera del horario escolar, pero el 34% sí se hacía en horario escolar, o sea, mientras los docentes y los chicos estaban cursando las materias. La mayoría de los casos no se denuncian porque hay mucho miedo, porque es ponerse, digamos, en contra por ahí de las empresas, del Estado, y sabemos que no es nada sencillo, entonces por miedo y porque estamos hablando también de infancias y de docentes, a veces lamentablemente no se llega digamos, a lo judicial en estas cuestiones. Después un trabajo que salió hace muy poquito, donde sí ya empezamos a tener evidencia concreta, lo desarrolló, bueno, el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Yo la semana pasada estuve participando del congreso. El instituto viene realizando investigación hace muchísimo tiempo. Tienen mucha información interesante en su página. Recomiendo que la busquen o que los busquen en Instagram.
Y bueno, ellos lo que demostraron justamente es que la mortalidad por cáncer en jóvenes que viven en pueblos fumigados era 2,5 veces mayor que en el resto del país. ¿Sí? Acá pudimos como poner en números y en papers y en investigación algo que ya veníamos observando digamos, en lo que es el sistema de salud, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente es necesario llegar, digamos, a estos trabajos científicos y demás para darle más peso y más rigor, porque por ahí, cuando desde los movimientos ambientalistas o campesinos hacemos denuncias, la empresa y el Estado lo primero que te dice es que no hay evidencia suficiente para decir que tal persona tiene cáncer porque le fumigaron en la cara. Entonces, los tiempos de los estudios científicos y demás son un poco más lentos que los de la salud de las personas, pero los necesitamos. Y es evidencia que nos ayuda un montón. Pero a veces tampoco es suficiente. Sí es importante tener en cuenta que hay muchos investigadores en Argentina que se están dedicando exclusivamente al estudio de los efectos en la salud de los agrotóxicos, y eso nos está ayudando un montón a tener cada vez más evidencia y más fuerza también para poder presentarlo y poder hacer denuncias y demás que ayudan a estas personas también a poder, digamos, defenderse en cierta medida, ¿no? Por otro lado, el otro efecto en la salud de esta forma de producir alimentos, como les decía hoy, no solo sucede de forma directa para quienes viven aledaños a los campos, sino también a quienes vivimos en zonas urbanas y consumimos alimentos que tienen como base cultivos transgénicos. Traigo un concepto que me gusta mucho, que lo dice Miriam Gorban, que es la madre de las cátedras abiertas de soberanía alimentaria, que ella le llama a los alimentos ultraprocesados objetos comestibles no identificados, son OVNIs. Y es muy interesante porque nos pasa eso, tal vez ahora con la ley de etiquetado frontal lo tenemos un poco más claro, pero cuando damos vuelta a un paquete y vemos los ingredientes, nos damos cuenta que entendemos la mitad de lo que dice y no sabemos qué es lo que comemos en realidad. Eh, y acá hago una aclaración importante. Los cultivos transgénicos no llegan a nuestra alimentación solo, por ejemplo, en formato de hamburguesa de soja, por darles un ejemplo, sino que también están como ingredientes mucho más ocultos, como por ejemplo la lecitina de soja, que es un derivado de la soja transgénica y que se utiliza como un emulsionante. También tenemos un edulcorante muy conocido, que después vamos a ver una noticia reciente sobre esto, que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Lo vamos a encontrar como JMAF en los paquetes, o por ejemplo la lecitina de soja tiene una sigla, por ende pasan muy desapercibidos, y aunque por ahí creamos que no consumimos transgénicos o que consumimos todo agroecológico o diferentes maneras por ahí que hacemos frente a este sistema productivo, les diría que es casi imposible escaparle porque por ejemplo, el jarabe de menta fructosa está en la mermelada, está en las gaseosas, están casi todas las golosinas, en aderezos, o sea, aparecen un montón de alimentos. Y ese jarabe de maíz fructosa es de maíz transgénico. Y entonces, por eso les digo, a veces lo consumimos más de lo que imaginamos. Pero hay algo también que descubrí no hace mucho, y eso que estoy hace mucho en este tema. Yo pensaba, bueno, los cultivos transgénicos son evidentemente los que siempre van a tener presencia de algún químico, de algún agrotóxico, y por ende lo ideal sería no consumir cultivos transgénicos, o sea, evitar la soja, qué sé yo, el maíz, la papa. Y yo decía, bueno, con eso me quedo tranquila, total, después yo puedo comer otras verduras, puedo comer otras frutas, que supongo, como no son transgénicos, no van a tener ninguna presencia de agrotóxicos, ¿no? Bueno, y lo que descubrí con el tiempo, cuando leí el plato fumigado, que ahora lo vamos a ver, me di cuenta que en realidad que un alimento no sea transgénico no es sinónimo de que no tenga la presencia de algún agrotóxico. Es decir, que independientemente que los cultivos sean transgénicos o no, los agroquímicos se usan igual. Y la presencia de esos químicos en el interior de esos alimentos está igual, ¿sí? Y no solo, como les decía hoy, en soja, papa, trigo y demás, sino que en casi todos los alimentos que consumimos. Y en aquellos alimentos que nosotros creíamos que eran saludables, porque es una inocente fruta o verdura, nos damos cuenta de que no están así.
Esta es la cara que deben tener ustedes en este momento cuando se enteraron de que todo lo que comemos tiene algún químico. Si no lo sabían, se están enterando ahora, pero tranqui que hay posibles soluciones que vamos a ver después, no se asusten. Pero bueno, un poco esto lo concluí justamente viendo el plato fumigado de Fernando Cabaleiro, que él integra, digamos, lo que es Naturaleza Derecho, una organización, una ONG. Lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en la página, sumamente interesante y dinámica. Y bueno, el plato fumigado básicamente fue un informe donde lo que se hizo fue analizar el contenido de agrotóxicos de alimentos que son comercializados en Argentina, que están aprobados por SENASA, que es nuestro ente bromatológico nacional. Esto se ha hecho revisiones, esta es una edición más vieja, pero ahora en la página web tienen todo bastante más actualizado, así que lo van a poder ver ahí súper práctico y sencillo. Y bueno, básicamente, como les decía hoy, digamos, cuando se aprobó en el 96, digamos, los cultivos transgénicos, de la mano de la siembra de estos cultivos transgénicos vino también el aumento del uso de los agrotóxicos, ¿sí? Naturaleza de Derecho se encargó justamente de estudiar también o hacer aproximaciones, porque en realidad no hay datos sumamente precisos sobre esto, de cuántos litros de agrotóxicos se utilizan al año. Y nos fuimos dando cuenta que gradualmente esto va creciendo de una forma bastante importante, porque en el 2015, por ejemplo, en Argentina se aplicaron 9,7 litros de agrotóxicos por persona, y en 2018 ya teníamos 11,9. Entonces, digamos, ¿qué tan sustentable es el mismo modelo si cada vez necesitas utilizar más químicos para obtener los mismos resultados? Porque hay algo que la naturaleza sabe y es muy sabia, es que tiene esta capacidad de resiliencia y de adaptarse. Entonces, los mismos cultivos, y lo que se empezó a ver es que lo que vos antes necesitabas, una dosis determinada para obtener un resultado concreto, hoy se necesita cada vez más, porque ese cultivo se va haciendo resistente. Lo mismo pasa con los microorganismos, ¿sí? Se van haciendo resistentes y vos necesitas aplicar cada vez más para obtener el mismo resultado. No sabemos hasta cuándo esto, digamos, va a seguir aumentando en el uso tanto de cultivos transgénicos como de agrotóxicos, pero es algo que por el momento no ha frenado y sigue creciendo de manera bastante exponencial. Yo no traje acá datos concretos, digamos, sobre determinada información, pero, por ejemplo, estos químicos no solo quedan en el interior de los alimentos, sino que también contaminan el agua, la tierra, el aire. Entonces, cada vez utilizamos más, la contaminación que generan es cada vez mayor. Y bueno, en el plato fumigado, en la última versión que se hizo un ranking de los alimentos más contaminados con agrotóxicos que tenemos en Argentina. El top 1 se lo lleva el morrón, después tenemos la pera, que tiene 35 agrotóxicos, la manzana roja, la uva, el tomate, la banana. ¿Sí? Vamos, estos son los 10 más contaminados. Les diría que no hay ninguno, casi ninguno, no tiene la presencia de algún químico. Y encima, además, algo sumamente interesante es que de todos los químicos que se encontraron, el 31% no está autorizado para ser utilizado. Es decir, que eso nos da la pauta de que no hay una regulación tampoco de cuánto se usa, qué es lo que se usa en los campos. Por ende, hay como una vía libre a utilizar estas sustancias y, bueno, eso tiene sus consecuencias, ¿no? Estos son los químicos que más se utilizan. Tienen todos nombres súper raros. Yo no es mi área, no les voy a explicar qué es cada cosa, porque soy nutri, tampoco he estudiado en profundidad, digamos, qué hace, qué es herbicida, qué es insecticida, pero sí podemos entender muy bien que estos químicos están presentes en los alimentos que consumimos diariamente si es que compramos, por ejemplo, en una verdurería convencional, ¿no? Los resultados del informe de 2017 al 2019, que no es el último, lo que nos demostró es que, bueno, en total se encontraron 82 agrotóxicos. De estos 42, el 48% nada más que nada insecticidas, es lo que más se utiliza. Después hay 41% fungicidas, 10% herbicidas, algunos antioxidantes. El 75% altera el sistema hormonal, el 49% son cancerígenos y el 20% afectan el sistema nervioso. Y el 47% de los principios activos
por ejemplo, en la Unión Europea están prohibidos. Entonces, eso también de nuevo nos habla de que en Argentina no tenemos ni siquiera la reglamentación suficientemente ajustada como para encima intentar de utilizar lo menos tóxico posible, que ya en otros países están totalmente prohibidos. Acá les traigo simplemente una ensalada común que tiene lechuga, cebolla, tomate, zanahoria. El plato fumigado nos decía, bueno, de una ensalada tan simple como esta, tenemos 15 agrotóxicos, de los cuales 64 alteran el sistema nervioso, alteran el sistema hormonal, el 43% son cancerígenos y el 43% afectan el sistema nervioso. Por eso hoy cuando les decía que cuando yo creía que consumiendo alimentos que no eran transgénicos, pensaba que no consumía químicos, después me di cuenta de que sí. Y que cuando, en mi caso como nutricionista, daba una recomendación de comer frutas y verduras, no estaba recomendando algo realmente saludable si es producido de manera convencional. ¿Sí? Son cosas que, bueno, que me fui dando cuenta en el camino y que fueron bastante impactantes, digamos, porque uno tal vez cree que hace un bien dando una recomendación nutricional o diciendo, no, tenemos que comer frutas, tenemos que comer más verdura, pero si esa fruta y verdura tiene químicos adentro que nos afectan así la salud, la verdad que saludable no tiene nada. Y además, otro impacto u otro resultado que hemos visto es que no solo que los alimentos que consumimos tienen químicos en su interior que afectan distintas partes de nuestro organismo, sino que además como se producen, digamos, en tierras que están desertificadas, es decir, que han perdido sus nutrientes, porque también con este modelo, digamos, productivo, desde el 96 ahora, se ha crecido mucho lo que es el monocultivo, es decir, producir un solo cultivo durante todo el año en la misma tierra. Y eso nos lleva justamente a desgastar todos los nutrientes que esa tierra tiene para darle el alimento al cultivo, y eso obviamente que repercute en la calidad nutricional del alimento que después se cosecha. Por eso acá les traigo un trabajo muy interesante, no es de acá de Argentina, pero nos muestra justamente la comparación, ¿sí?, de minerales entre una lechuga o un tomate producido de forma convencional, es decir, con químicos, digamos, de forma de monocultivo, y una forma de producción de alimento un poco más natural, más biológica, o tal vez podría ser agroecológica, no lo sabemos porque no lo aclara así el trabajo, pero creemos que tiende, digamos, a hacer una producción más agroecológica. Y lo que se vio es que hay una diferencia significativa, entre el aporte de minerales cuando un alimento se produce de forma más natural, en comparación, digamos, al cultivo que se produce de forma más convencional, ¿sí? Tiene mucho menos nutrientes porque la tierra está mucho más pobre en nutrientes. Por ende, el resultado final es un alimento poco nutritivo. Entonces, acá se nos suma otra cuestión. Tenemos químicos en el interior de los alimentos y además tiene menos nutrientes. Entonces son alimentos que no nutren, podríamos decir. Nos alimenta, pero no nos nutrimos. Y esto, por ejemplo, de nuevo, yo les voy contando como las cosas que a mí me fueron pasando en el camino de que fui enterándome todo. En la facultad, digamos, nutrición, nosotros utilizamos mucho algo que llamamos la tabla de composición química de los alimentos, que justamente por alimento hay cada 100 gramos se te dice, se te expresa cuántos gramos o miligramos de nutrientes aporta. Entonces, estas tablas son viejísimas, no se han actualizado no sé hace cuánto. Entonces yo me di cuenta que, bueno, que esta tabla que tiene esas cantidades de nutrientes, a partir de las cuales las nutricionistas o médicos también calculamos cuánto necesita una persona de determinado alimento para no tener deficiencias, por ejemplo, de hierro, de calcio. Me di cuenta que la tabla probablemente esté totalmente desactualizada y que los valores que ahí diga de nutrientes que aporta cada alimento ya no sea así. Por ende, capaz que yo puedo hacer un cálculo para evitarle o prevenir una anemia a una persona, creyendo que los alimentos aportan esos contenidos de hierro que aparecen ahí, pero probablemente no sea así.
y probablemente me quede corta con la recomendación y por ende no pueda prevenir la anemia que tiene esa persona. Y eso es sumamente interesante porque además de que sabemos que nos cuesta mucho alimentarnos de forma saludable, encima cuando creemos que consumimos algo que es nutritivo, tal vez no es tan nutritivo como pensábamos, ¿sí? Así que bueno, las Argen Foods, que se llaman así las tablas estas, podríamos decir que están un poco desactualizadas. Y bueno, acá les traigo, es otro trabajo de naturaleza de derecho. Hicieron una recopilación de más de 1000 investigaciones sobre, por ejemplo, el impacto en concreto del glifosato en la salud del ambiente y la biodiversidad, pero trabajos así como estos hay muchos, no solo el glifosato, sino de otros agrotóxicos. Y bueno, un poco las investigaciones en estos tiempos lo que nos llevan a la conclusión de que esta forma de producir alimentos, esta forma de utilizar tecnología para producir más, con el objetivo por ahí de determinar el hambre del mundo, que era como el objetivo principal, está teniendo sus consecuencias concretas. Y en esto hemos visto que se relacionan con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, las enfermedades de corazón, las enfermedades respiratorias. También generan aumento de enfermar y morir por cáncer, leucemias, malformaciones, alteraciones de la tiroides. Esto es algo que yo veo muchísimo en el consultorio, que por ahí no sabemos por qué tenemos tantas enfermedades, digamos, por qué hay tanta celiaquía, por qué hay tanto hipotiroidismo, por qué hay tantos problemas inflamatorios. Bueno, a veces las respuestas están en cómo son los alimentos que consumimos. No es la única causa probablemente, pero sí contribuye de manera bastante significativa. También cuestiones relacionadas a la infertilidad o abortos espontáneos, la celiaquía, como les decía hoy, que es algo que ha crecido mucho, no solo la celiaquía, sino la sensibilidad al gluten en general, que es similar a la celiaquía, pero un poco más leve. Enfermedades respiratorias, de la piel, de los ojos y neurológicas también. Y encima de todo esto, bueno, obviamente que más allá de que hay empresas que se encargan de producir estas semillas y de producir estos químicos y que trabajan en sinergia, el Estado tiene un papel fundamental, porque es al fin y al cabo el que le sube o le baja el pulgar para que este modelo funcione, ¿sí? En el caso de Entre Ríos, les puedo comentar, digamos, que en el 2019 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia había establecido que había un límite para fumigar en distancias aéreas y terrestres. Es decir, la aérea es la del mosquito o la avioneta que fumiga, digamos, los cultivos, y la terrestre cuando la persona con una mochila está con tipo una manguerita fumigando el campo. Los límites que se habían establecido era que, principalmente sobre escuelas rurales, la aplicación terrestre tenía que ser de una distancia de 1000 metros de la escuela rural y la aérea de 3000 metros, ¿sí?, de distancia de la escuela. En agosto del mismo año, el gobernador, Bordet, firmó un decreto para que la distancia de la aplicación de los agrotóxicos en las escuelas sea de 500 metros aéreo y 100 terrestres. Una reducción impresionante en la distancia. Es decir, hasta el propio, digamos, bueno, gobernador en este caso, pero puede ser cualquier otro, decide que para aumentar el rendimiento de la producción de alimentos en la provincia sea a costa de la salud, digamos, incluso de las escuelas, ¿sí?, de los docentes y las infancias que están ahí adentro educándose. No hay un cierto reconocimiento de toda la problemática que estamos charlando en este intercambio, en este encuentro, y hay una negación total del Estado y de las empresas de que todos los problemas de salud que están sucediendo están asociados a cómo se producen, a las fumigaciones y a la calidad de los alimentos que están produciendo actualmente. Y para entender un poquito más justamente el efecto en la salud, siempre traigo en mis charlas algo que no puede faltar nunca, es la presencia de Fabián Tomasi. Él
Era una persona que trabajaba justamente para una empresa, él era fumigador, y vivió, digamos, la diferencia que había entre antes del 96 y después del 96, cuando se dio vía libre a este modelo productivo. Él en sus relatos, que lo pueden encontrar en YouTube, si escriben Fabián Tomasi, él comentaba que en su momento le dijeron, mirá, a partir de ahora vos tenés que fumigar, o sea, poner este químico en el campo. No tenían ropa, no tenían guantes, no se conocía la toxicidad de estos químicos, no había una dosis determinada, o sea, recién estaba empezando todo esto. Y bueno, él hizo lo que tenía que hacer, digamos, era un empleado y tenía que hacer caso. Él, con la misma ropa con la que fumigaba, iba a su casa y abrazaba a su hija, ¿sí? Con los años él se fue enfermando hasta que se le diagnosticó una enfermedad del sistema nervioso que se denomina polineuropatía tóxica metabólica severa y atrofia muscular generalizada, que le llevó, digamos, a finalmente tener, digamos, esta contextura, este cuerpo, digamos, con pérdida de masa muscular y obviamente un deterioro cognitivo, progresivo, digamos, que fue muy grave. Y falleció hace, me parece, no me acuerdo bien si 2, 3 años, ya no recuerdo bien la fecha, pero bueno, Fabián, para quienes somos de Entre Ríos, es un símbolo de lucha para nosotros. Él llevaba el agronegocio en el cuerpo, nunca hizo una denuncia, no quiso hacerlo, pero sí van a encontrar por todos lados muchos relatos, porque yo creo que no hay que, ni necesitamos una evidencia científica ni un paper para entender, digamos, el costo que tiene este sistema productivo, y él lo comentaba y lo relataba, y dejó una carta muy interesante también, que es muy conmovedora. Y bueno, me gusta traerlo siempre a colación porque para nosotros es un símbolo muy importante, y bueno, quería compartírselo. El costo humano de los agrotóxicos es una muestra fotográfica de Pablo Piavano, que recorrió todo el país, justamente fue a pueblos fumigados y fotografió los efectos de los agrotóxicos. Hay imágenes muy fuertes, principalmente a mí me llama mucho la atención las de las malformaciones, y es increíble cómo todo eso está evidenciado y lo tenemos así digamos, a disposición, y así todos los años pasan y nadie hace nada al respecto. Mientras tanto, como les decía hoy, que hay como una negación del Estado de todo esto, en la página de Argenbio hay esta imagen que dice, porque bueno, obviamente ellos saben, y la gente, digamos, del agro sabe que la palabra transgénico y agrotóxico ya es una mala palabra en la sociedad. Si bien no se conoce por ahí en profundidad todo lo que estamos viendo ahora, se sabe que no está bien visto. Entonces hacen un montón de campañas a favor de los cultivos. Vean, yo les recomiendo que busquen la página y lean todo lo que exponen. Pero bueno, hicieron esta imagencita inocente que dice, adivinar cuántas personas tuvieron problemas de salud por comer transgénicos. 0. O sea, nunca pasó, no son malos, son buenísimos, hacen bien, producimos más, vamos a terminar con el hambre del mundo, y además no generan ningún efecto en la salud. Así que bueno, esto es lo que el Estado tiene para decirnos al respecto. Es la expresión máxima, digamos, de la negación de todo esto. Y otra pregunta que yo me he hecho es, bueno, todo esto, ¿realmente se logró ese objetivo que se propusieron en el 96 cuando dijeron, bueno, vamos a incorporar tecnología para terminar con el hambre del mundo? La realidad es que sabemos muy bien que no. La FAO dice que la producción agrícola mundial es suficiente para alimentar a toda la humanidad sin ejercer, digamos, una presión excesiva en el ambiente. Sin embargo, también tenemos presente que en Argentina disponemos de mucha más cantidad de alimentos, de calorías, de lo que necesitamos. Pero hay algo que está fallando, evidentemente, porque el mapa del hambre nos dice otra cosa. Y digamos, hasta el 2021 sabemos que 1 de cada 10 personas no tenía para comer. Sabemos muy bien que la pandemia fue un factor que contribuyó y profundizó el hambre que ya venía habiendo, pero que claramente nos viene a decir, producir de esta manera no, digamos, no terminó con el hambre del mundo. Sabemos muy bien que
hay disponibilidad de alimentos, pero hay de mala calidad y hay un problema de acceso bastante importante. Y es algo que vamos a ver si realmente el Estado también se preocupa por la parte del acceso, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Cuando tenemos que hacer políticas para facilitar un acceso a alimentos a la población, recurrimos a políticas como los precios justos, y nos damos cuenta que esos precios justos están aplicados a productos de nacionales o multinacionales, de alimentos que están hechos a base de probablemente algún cultivo transgénico, algún ingrediente, por ejemplo, lecitinas de soja, jarabe de la fructosa ahí en las mermeladas, harina probablemente de trigo transgénico, eh, carnes, lácteos que sabemos que tienen un impacto importante a nivel ambiental. ¿Y por qué no hay un precio justo, por ejemplo, para frutas y verduras producidas que provengan de la agricultura familiar, de los movimientos campesinos, de la UTT, por ejemplo, Unión de Trabajadores de la Tierra? No, los precios justos están para las empresas y están en los supermercados, ¿sí? Entonces, cuando queremos intentar de hacer más accesible una alimentación saludable, no lo hacemos. Entonces, bueno, ahí también vemos que el problema del acceso es algo fundamental, pero que tampoco se está abordando de la manera que debería abordarse. Y bueno, para ya ir llegando medio que a lo último, les traigo unas noticias como de último momento que fueron de este año más que nada y del año pasado. Primero tenemos la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Esta sí es una política que fue y es muy buena, tenemos mucho por hacer todavía, pero bueno, es una ley que nos costó muchísimo a las personas que estamos en el sistema de salud poder que se apruebe, porque las empresas estaban totalmente negadas a que se apruebe la ley, se quisieron hacer muchísimas modificaciones a favor de las empresas, de las multinacionales. Por suerte tuvimos una ley bastante bien armada. El objetivo principal justamente es garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a las personas a través de que puedan conocer de forma certera realmente qué es lo que se está comiendo, ¿sí? Porque identificamos que era muy difícil entender un rótulo nutricional, que las personas no tienen el conocimiento para entender qué es un emulsionante, un conservante, un colorante, y para entender si realmente ese alimento era saludable o no, en esa tablita de composición de alimentos que tenía hidratos, grasas, proteínas, la persona en el común de la población no lo iba a entender y necesitábamos recurrir a alguna estrategia que nos facilite la lectura, digamos, y la elección de los alimentos que compramos, ¿sí? Y que por lo menos si uno elige comer algo que tiene 4 o 5 octógonos, lo hace sabiendo, ¿sí? Tenemos el derecho a saber. Tenemos derecho a saber qué es lo que comemos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, esto es algo que podría responder al concepto de soberanía alimentaria, ¿sí? Sabemos o elegimos sabiendo que, bueno, si ese alimento es saludable o no saludable, ¿sí? Y otra cuestión muy fundamental, me parece, de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, es que justamente se, digamos, prohibió la publicidad de los productos que tienen al menos un sello de advertencia que estén destinados principalmente a niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Porque sabemos muy bien que la industria se ha encargado de producir ultraprocesados destinados a las infancias y a las adolescencias que por ahí no tienen la capacidad de razonamiento y de poder elegir si eso es saludable o no. Sabemos que eso no funciona así. Entonces, hoy no debería publicitarse con tanta facilidad este tipo de productos que va dirigido a las infancias, y además tienen prohibido, por ejemplo, poner imágenes divertidas, digamos, por ejemplo, que llaman la atención, dibujitos animados y demás, sino que no se puede y los sellos tienen que estar. Y además, esto se aplica también a las escuelas, que eso me parece fundamental y uno de los puntos que va a ser más difícil de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable que realmente se cumpla, es que no se puede vender ningún alimento que tenga al menos un sello en una escuela. Que ahí eso desencadenó, y ustedes me contarán si hay docentes acá, después charlaremos, lo difícil que es para las escuelas brindar alimentos en el kiosco con alimentos que no tengan sello, porque nos dimos cuenta que todo lo que comercializábamos tenía algún sello, y que es lo que consumen generalmente
los niños y los adolescentes durante todo el horario escolar, ¿sí? Es un gran desafío, sé que hay escuelas que directamente han cerrado los kioscos porque no saben qué vender, y bueno, ahora estamos como en toda esa transición. Y después, otras noticias, digamos, que han surgido en este tiempo. Cuando yo les comentaba que en el 2022 se aprobó el trigo transgénico, bueno, recién se había aprobado y sabíamos que esperábamos de la aprobación de Brasil, porque en realidad íbamos a producir más trigo transgénico para comercializar y venderles a ellos. Hace poquito nos enteramos que hace bastante tiempo el trigo transgénico ya se mezclaba con el convencional. Es decir, estamos consumiendo trigo transgénico desde antes de lo que imaginábamos. Ahí, por ejemplo, bueno, según Bioceres, que era justamente una de las empresas que participó en toda la síntesis y desarrollo del trigo transgénico, informó que ya había 25 molinos en todo el país que ya lo estaban mezclando, digamos. Así que probablemente lo tengamos ya en nuestro pan de todos los días, en nuestras galletitas, en nuestras malteadas. Otra noticia, que ya lo hablamos, fue esto de que vivir en pueblos fumigados aumenta la incidencia y mortalidad por cáncer, del Instituto de Salud Socioambiental. También estudios realizados en la Facultad de Bioquímica con gente que sí hace ciencia digna. El equipo de Rafael Lechmanovich y su equipo de investigación estudió los peces que estaban en el río Salado de Santa Fe, y se encontró que había un récord mundial de contaminación por agrotóxicos en el interior de estos peces, principalmente insecticidas. Es hasta el momento la mayor concentración de agrotóxicos que se ha encontrado en un ser vivo, y lo tenemos en el río Salado en Santa Fe. Después, otra cosa también que nos enteramos hace muy poquito, cuando hablábamos hoy de jarabe de maíz de alta fructosa, que proviene del maíz transgénico, hace poco hubo una modificación del Código Alimentario Argentino donde se eliminó la obligación que tienen las empresas de declarar que esos productos tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Por ende, ahora ni siquiera nos vamos a enterar cuando está este edulcorante barato en los productos que consumimos. Y eso es muy grave, porque a pesar de que tenemos la ley de promoción de alimentación saludable, también sabemos que las empresas, cuando quieren modificar el Código Alimentario Argentino, lo hacen a su favor. Cuando nos costó horrores la ley de promoción de alimentación saludable, y cuando modificaciones en el código son muy complejas porque son importantes, y ahí nos damos cuenta cómo el Estado sigue respondiendo, digamos, a las empresas y a la industria, al fin y al cabo. Y hace muy poquito también otra noticia que surgió es que el INTA, el director del INTA, censuró a una investigadora que había hecho una investigación muy importante que revelaba justamente información sobre la presencia de agrotóxicos en placentas, en tejido mamario, en la leche humana, y hubo una censura total, se le prohibió la presentación de su trabajo y de sus resultados por parte del director del INTA. ¿Sí? Entonces ahí vemos también cómo la ciencia, por otro lado, y los institutos también son del Estado, interfieren en lo que se dice y lo que no se dice sobre la producción de alimentos y los efectos que tiene. Y para terminar, sí les traigo la parte más positiva de toda esta charla. La idea no era que nos vayamos tristes, nada, sí que conozcamos y que en base al conocimiento de toda esta situación sea el motor suficiente para empezar a hacer, eso me parece que es lo más fundamental. Y bueno, les traigo como algunas herramientas que se me ocurrieron a mí, la idea es que después las charlemos ahora cuando termine la charla. Pero bueno, a nivel individual, por ejemplo, propongo que algo básico con lo que podemos empezar, simple, que ya es necesario, pero que claramente no es suficiente, pero sí es un gran paso, es empezar con la separación de residuos, realizar compost y empezar a tener una huerta, o sea, producir nuestros propios alimentos. Es un camino de ida, les diría, es una experiencia re linda, es acceder a un alimento saludable, barato y nutritivo en nuestra casa. Si no tenemos tierra, podemos tener producción, digamos, en tachos de pintura, digamos, en huerteros, siempre le podemos encontrar la vuelta. Podemos vivir. Hola, ¿Sí? ¿te puedo consultar? Justo yo tenía, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Justo yo tenía para poder hacer en planes de hacer una huerta y me surgió, digamos, esto de preguntarte si las semillas tenían agrotóxicos o dónde las puedo comprar y la tierra también. O sea, para empezar, porque yo después hago la composta con las cáscaras y demás, pero como para empezar la tierra, ¿qué tierra comprar y qué semillas? O en dónde conseguirlas, digamos. Bien, bueno, retomo, digamos, guardo tu pregunta para que la charlemos ahora, cuando así yo saco Gracias. esto y lo intercambiamos, porque también sé que mis compañeros de la cátedra también están muy metidos en esto y no quiero dar sola las respuestas, pero está muy buena la pregunta, porque nos trae Gracias. debate unas cosas también. Genial. Muchas gracias. Bien, después también, aparte de estas acciones, otra muy sencilla es empezar a comprar a granel. A granel sería suelto, digamos, en dietéticas. Bueno, era supuestamente el supermercado también vende. Yo no he ido, no voy al super, pero por lo menos en lo que es dietéticas, almacenes, podemos comprar a granel utilizando frascos, tuppers, bolsas de tela, ¿sí? Que nos permite generar menos residuos y evitar al máximo comprar alimentos del supermercado, ¿sí? Siempre los alimentos granel son naturales y intentemos de que además sean de producción agroecológica, que ahora vamos a ver también un poquito sobre eso. Después también, obviamente, comprar alimentos naturales, locales, de estación y de producción agroecológica sin químicos, digamos, o que se elaboraron con bioinsumos. Estos se consiguen en ferias, en mercados o también, más que nada, a través de Instagram, redes sociales, se consigue mucho y se consigue de todo, no solo frutas y verduras, sino que también hay harinas, legumbres, cereales, carne, huevos. Así que es muy interesante porque nos podemos abastecer de un montón de alimentos sin químicos. Después también algo que me parece sumamente hermoso de hacer y de vivenciar es acercarse y conocer a productores y productoras agroecológicas para conocer de qué se trata la agroecología, que te inviten probablemente a su campo a ver cómo producen, qué es lo que producen, si transicionaron o no, si es que empezaron por primera vez en la agroecología o si alguna vez producieron convencionalmente y después pasaron a la agroecología. Creo que es un camino sumamente interesante para indagar, conocer por qué de producir convencional pasó a producir agroecológico. También en cuanto a nuestra alimentación, el tipo de alimentación que elegimos, reducir progresivamente o reducir lo que uno pueda los alimentos de origen animal que consume, o sea, carne, leche, huevo, y aumentar más que nada los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Que es lo que se llama o se denomina una alimentación basada en plantas, pero vamos a ver un poquito de qué se trata. Y por otro lado, también otra cosa que se me ocurrió, que me parece fundamental y que es algo que quedó muy en evidencia en el congreso en el que estuve participando, es la necesidad de involucrarse como individuo en justamente movimientos sociales, organizaciones y demás, para hacer que cada vez seamos más quienes luchamos contra este sistema, porque si somos tres gatos locos, no vamos a cambiar la forma de producir alimentos, esa es la realidad. Y por ejemplo, la cátedra es un espacio para eso, pero también hay un montón de otros sumamente interesantes, cada uno tiene su visión, sus objetivos, sus formas, pero todos contribuyen, así que la idea un poco es también empezar a activar un poco más. Como recomendación, digamos, un poco de los primeros pasos que les decía, desde Cauce justamente elaboramos una guía de estrategias para una alimentación sostenible, es de descarga gratuita, pueden escanear el QR o pueden encontrarlo en la página de Cauce. Pero justamente lo que comparto es un paso a paso de cómo desde el momento de la compra hasta la elaboración de la comida y la gestión de los residuos finales, cómo es todo lo que podemos hacer para que tenga el menor impacto posible, ¿sí? Así que la idea justamente es acercar estrategias y cuestiones prácticas porque a veces tenemos mucho para hacer y no sabemos por dónde empezar. Creo que la guía nos ayuda un montón, digamos, para eso. Después, si no saben dónde comprar agroecológico en Paraná, también elaboré este documento, sé que me quedaron afuera un montón de emprendimientos que después me fueron como comentando, pero también este documento también es descarga gratuita, hasta así está en mi página web, donde justamente van a poder conocer a dónde comprar frutas y verduras agroecológicas en Paraná, también alimentos vegetarianos y veganos, que también muchos utilizan insumos agroecológicos, entonces eso hace que tenga un menor impacto ambiental, eso que elegimos consumir. Entonces también para facilitarnos y empezar a incorporar o introducirnos al mundo de los alimentos agroecológicos y sin químicos.
Y con respecto a la alimentación basada en plantas, básicamente es una alimentación como que tiene una baja presencia de alimento de origen animal o nula, dependiendo de las elecciones individuales, y que básicamente tiene un consumo diario de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales y demás. Y un dato muy breve que les dejo es que el CEPEA, que es el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación en Argentina, demostró que además de la alimentación basada en plantas, ser más sustentable también es más económica, porque no hay carne y tal vez no hay lácteos, que son uno de los alimentos más caros hoy. Entonces, también es algo que podemos empezar a hacer, reducir en la medida de lo posible y lo que podemos el consumo de alimento de origen animal. Después, a nivel educativo, digamos, quería traer también algunas ideas, porque sé que hay muchos docentes que nos siguen, digamos, que forman parte de la cátedra también, y que, bueno, que una de las estrategias que podemos desarrollar es justamente empezar a promover la elaboración y la creación de huertas o de compost en las escuelas, tanto en primaria como en secundaria. Mi experiencia con mi compañero Julián Parodi, que estamos en Cauce, es que los chicos se súper prenden, les encantan las huertas, les encanta tener contacto con la tierra, es algo que les hace falta un montón con toda la incorporación de la tecnología, y es lo que siempre da buenos resultados. También, si estamos dando clase, introducir en nuestras materias temas afines a la soberanía alimentaria, la agroecología, la alimentación sostenible, porque sabemos que la alimentación no es un tema que se trabaje dentro de la escuela. Nadie nos enseñó a comer, esa es la realidad. Y no todos tenemos la posibilidad de poder pagar una consulta nutricional para poder aprender y saber por lo menos elegir una alimentación lo más saludable posible. Entonces, es fundamental que en las escuelas se empiece a trabajar esto. Y que hoy, digamos, que se nos vayan las escuelas, se nos vayan los kioscos de las escuelas porque no saben qué vender, porque se dieron cuenta que vendían ultraprocesado, es algo muy grave. Y como docentes creo que, bueno, tienen un rol fundamental ahí, que está buenísimo para empezar a hacer. Después, obviamente, formar parte de la red de cátedras libres sobre alimentaria, estamos en todo el país, entonces formar parte de las cátedras ayuda un montón a seguir interiorizándose de estos temas y también ver cómo los llevamos a nuestros espacios laborales. Llevar a los estudiantes, digamos, a conocer a productores agroecológicos, a hacer visitas, ya sea a través de pasantías, de proyectos de extensión, digamos, está muy bueno conectar al estudiante con los productores y las productoras, o llevarlos a ferias. Se pueden pensar un montón de cosas, pero creo que es una tarea que sería sumamente interesante de poder hacer. También vincular a la producción agroecológica con los comedores escolares o con los comedores comunitarios sería fundamental, sería una estrategia de un ganar-ganar por todos lados. Y también articular con institutos, digamos, estatales que hoy están muy cerrados a la agroecología, como es el INTA, la Facultad de Ciencias Agrónomas, donde podemos justamente buscar traccionar, llevar proyectos, empezar a mencionar un poco la agroecología en nuestros espacios. Nosotros como cátedra acompañamos mucho a uno de nuestros compañeros que está estudiando ingeniería agrónoma en UNER en Oro Verde, donde sabemos que está muy difícil poder hablar de agroecología, y desde la cátedra vamos a estar haciendo una actividad justamente más a fin de año en la FACU, justamente para tratar estos temas, porque en la facultad lo único que se enseña es que la única manera de producir es con semillas transgénicas y con agrotóxicos. Entonces, los futuros ingenieros agrónomos o técnicos creen que la agroecología no es posible y que es una forma de producir que no tiene rendimiento, que no genera un ingreso económico y demás. Entonces, trabajar estos temas en esos espacios es fundamental. Y después en el desarrollo de políticas públicas, la idea es empezar a promover ya a nivel más macro la transformación de nuestro sistema alimentario hacia uno más sostenible. En este informe de la comisión Eat Lancet, en este informe que dice dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, propone 3 estrategias puntuales para transformar los sistemas alimentarios. Uno es que las personas a nivel individual busquen tener alimentaciones más basadas en plantas, incluso ya hay guías alimentarias basadas en plantas para toda la población en algunos países como Dinamarca. Reducir la pérdida de desperdicios de alimentos, que también es algo bastante grave que tiene nuestro sistema productivo, porque no solo producen cantidad, que no todo el mundo accede, sino que además hay un 30% de lo que se produce que se desperdicia. Y además, obviamente, mejorar la forma
o las prácticas de producción de alimentos, y acá es donde entra en juego la agroecología. Entonces, si trabajamos o estamos en espacios políticos, empezar a promover estas tres estrategias sería fundamental para hacer un cambio mucho más transformador, más efectivo y más sustentable, ¿no? También desarrollar programas a nivel municipal, provincial, para promover la agroecología y la alimentación sostenible. Por ejemplo, capacitar a docentes, profesionales de la salud, políticos, empresarios, empleados públicos, lo que sea, en torno a la agroecología, o brindar asesoramiento a los productores para que transicionen a la agroecología. Desarrollar planes como el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana que tiene el municipio de Gualeguaychú. Gualeguaychú es la única provincia, perdón, el único municipio en la provincia que tiene prohibición de uso de agrotóxicos en todo el municipio. Y eso es un ejemplo que deberíamos replicar en todos lados. Entonces, si se pudo ahí, se debe poder en otros espacios. No es fácil, pero es algo que se puede hacer y podría ser un gran primer paso para poder transformar este modelo. También estaría buenísimo que en esta incorporación de etiquetado frontal también estén los de alimentos modificados genéticamente, o un exceso de agroquímicos estaría genial, capaz que es muy utópico, pero me encantaría verlo. También, por ejemplo, sería interesante que desde el Estado se cobre impuestos a los alimentos que tienen, a los productos que tienen octógonos, y se brinden subsidios a alimentos producidos por ejemplo, la agricultura familiar, campesina e indígena, ¿sí? Para facilitar el acceso a alimentos más saludables e intentar de buscar una reducción del acceso a alimentos que no son saludables, que hoy son más baratos. Hoy es más barato comer mal que comer bien, ¿sí? Y comprar un alimento, una multinacional que cocinas en 5 minutos, que no tiene nada de nutriente y tiene un enorme impacto ambiental, sale mucho más barato que comprar frutas y verduras. Y eso es un grave problema del Estado, ¿sí? Así que bueno, y a nivel colectivo, como les decía hoy, unirnos. No tenemos otra manera de realmente producir una transformación y un cambio si es que no nos formamos en red. Tenemos un montón de grupos, ojalá todos los grupos y colectivos nos uniéramos para hacer una gran red, pero bueno, espacios hay. Esto es una foto de acá, de la ronda de los martes, y bueno, la idea es un poco eso, empezar a unirse. Y bueno, traigo nuevo el concepto de soberanía alimentaria para que lo refresquemos y lo charlemos ahora, si realmente es un derecho que se garantiza en el país. Y también, bueno, eso, preguntarles, ¿la soberanía alimentaria es un derecho garantizado? Y si se le ocurren otras estrategias que podemos hacer desde nuestro lugar individual o colectivo, o en el ámbito educativo o de políticas públicas, para promover, digamos, este derecho. Para finalizar, simplemente decirles que alimentarse es un acto político y que cada acción que desencadenamos en el momento que elegimos qué comer, a dónde comprarlo, a quién, tiene sus consecuencias, y por eso tenemos que hacernos responsables de poder elegir el alimento más sano posible y del menor impacto ambiental, porque nuestro rol es fundamental, tanto a nivel individual como colectivo. Lecturas que les comparto. Es otro documento que tenemos en Cauce, donde hablo también de estos temas más en profundidad, para quienes quieran utilizarlo para seguir profundizando, como también si lo quieren usar como material para, si dan clases, creo que está muy bueno es corto, digamos, la idea es un poco eso, compartir información lo más breve posible. Usar el material que es descarga gratuita, está en la página de Cauce. Y nuestras lecturas desde la cátedra tenemos la de Paraná, un libro que es La soberanía alimentaria en debate, también de descarga gratuita, si la buscan en Google. Y el año pasado elaboramos en la red un informe anual de la situación de la soberanía alimentaria en Argentina, que lo vamos a estar presentando también en nuestros encuentros de este año. Así que bueno, también una información bastante importante y un trabajo colectivo que no fue fácil, pero que tuvo un resultado hermoso, así que bueno, también compartírselos. Documentales hay un montón. El último que salió es El Camino es la agroecología, así que también compartirles que hay mucha info para quienes quieran seguir profundizando en las temáticas. Y bueno, eso. Muchísimas gracias, espero que les guste, y ahora a intercambiar. Bueno, buenísimo, Glenda, buenísimo, muy completo todo, re bien. Creo que toda la gente se quedó reenganchada, iba comentando, así que antes de abrir
la palabra para que comenten los que quieran comentar. Voy a ir leyendo, aunque sea rápido, los comentarios que fueron haciendo en el chat para que no se pierda. Y por ahí algunas cosas podemos ir contestando. Bueno, Danisa puso: la industrialización y la globalización han llevado a un aumento en la producción masiva de alimentos. Las empresas agroalimentarias y la agricultura industrial han creado una cantidad de alimentos procesados y envasados que a menudo son poco saludables y contienen ingredientes cuestionables. Esta sobreproducción de alimentos ha llevado a problemas como el desperdicio de alimentos, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del medio ambiente. Bien. Fueron haciendo varias preguntitas. A ver quién más había puesto. Pregunta Sofía, que bueno, creo que se fue esta chica: ¿cómo es el caso de las semillas que compras en viveros o veterinarias para huertas de consumo doméstico? ¿También se encuentran modificadas? Pregunta sobre las semillas. Si querés, te dejo la palabra a vos, si no, hablo yo, Dale, para que hablen otras de la cátedra. dale. Eso también iba a decir: si están Sole, Juli, Anto, las que sea que estén de las chicas de la cátedra, que si me quieren interrumpir para decir algo, me interrumpen nomás. Pregunta Esther: ¿dónde podemos bajar el video luego de la charla? Yo no sé, lo vamos a estar subiendo, seguro vamos a estar avisando en el Instagram. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde tenemos subido algunos videitos y por ahí podemos subirlo ahí. O seguro lo subimos a nuestras redes, en Facebook o en Instagram. El documental de Pino Solanas, dice acá Flavia, sobre fumigaciones, también es muy interesante, sí, Viaje a los pueblos fumigados. Bien, ¿qué más? Bueno, Ruth nos cuenta que otra persona, Ana Zabaloy, murió este mes, docente rural, que luchaba para frenar fumigaciones, murió de cáncer también. Denise nos pone: es bastante contradictorio que usen agrotóxicos en los cultivos que se exportan, considerando que los países a los que van están prohibidos, como también lo es que la gran mayoría son quienes producen los mismos tóxicos que prohíben. Sí, es medio contradictorio, es muy contradictorio de hecho, y en realidad pasa que gran parte de las cosas que se exportan pasan por un filtro, es decir, muchas de las producciones que finalmente se exportan son los productos orgánicos, porque eso también es algo que es realidad, que acá en Argentina se produce mucho orgánico, pero gran parte de esa producción orgánica se destina a la exportación, o sea que tampoco lo vemos ni tenemos nosotros acceso para ese tipo de consumo que es, entre comillas, un poco más saludable, ¿no? O por lo menos sin agrotóxicos. Es muy difícil hoy en día tener una alimentación saludable, dice Vanessa. En mi casa tengo árboles, pero no todas las personas tienen espacio. Ruth dice: en algunos países se exporta alimento para alimento de animales. Sí, forraje sería. Bien, hay campos agroecológicos que venden bolsones de fruta, dice Lourdes, y verdura agroecológica. Eso también hay acá. Bueno, ahí en lo que pusiste vos, Glenn, hay mucha info. Lo que en general pasa es el problema de acceder a esa información, de tener conocimiento, pero acá en nuestra región y en Entre Ríos tenemos un montón de productores también cercanos y un montón de redes de consumo, de productores, de, de gente que vende, produce y vende agroecológico también acá. Dice Denise: faltan también leyes o políticas de regulación con respecto a los precios, porque es una problemática el acceso a los productos saludables. Bueno, y vos pusiste, Glenn, un par de propuestas, ¿no? De poner impuestos, subsidios, hay un poco también el rol del Estado, ¿no? Que tiene que estar un poco más presente. Estar listado de todos los molinos que utilizan trigo transgénico es la parte que debemos saber también. No sé eso, Glenn, si está esa info de los molinos que usan trigo, calculo que de las multinacionales, todas. Sí, en las noticias que dicen que el trigo transgénico se mezcla con el convencional, ahí están nombrados. En Google, digamos, yo no me lo sé a los 25, pero si lo buscan en Google, tipo el trigo transgénico se mezcla con el convencional, les va a aparecer noticias y ahí dentro de las noticias están los nombres. Bien. Bueno, después varios que preguntaron sobre el tema de semillas, cuentan que se dan semillas. Lo que sabemos nosotros de eso es que, bueno, está el plan Pro Huerta, está el INTA ahí, que por diferentes vías, por las vecinales o por diferentes vías, va repartiendo semillas, que es por ahí el plan de semillas más popular o que más accesible está para todos los que estén interesados en acceder a semillas
Sí, bien. también sumo, Ujú. bueno, hace poco el mismo municipio hizo una feria de intercambio de semillas, y bueno, y una propuesta es, a ver, no se sabe si todas las semillas que utilizamos son transgénicas, pero, digamos, hay un gran problema ahí, porque desde que se aprobó este modelo, se empezó a perder justamente el origen de las semillas, no sabemos, digamos, no tenemos la posibilidad de saber si esa semilla que nos da incluso el ProHuerta o si obtenemos de alguna otra feria es transgénico o no. La realidad es que lo que yo por ahí recomiendo mucho, y esto pasa mismo entre los productores agroecológicos, lo que recomiendo mucho es comprar alimento agroecológico y sacar semillas de esos alimentos agroecológicos. Eso nos puede dar una garantía de que probablemente va a ser una semilla, tal vez no te digo que no sea transgénica, pero por lo menos un poco más natural, porque aparte la naturaleza tiene sus cositas, digamos, y en estos campos hay híbridos y se empiezan a hacer combinaciones naturales entre las semillas y eso hace que sea difícil poder identificar la trazabilidad de las semillas, aparte de que tenemos una problemática que es justamente la ley de semillas, que el Estado y las empresas quieren, digamos, cobrar por cada semilla que el productor quiere usar y poder tener patentes sobre las semillas y que las semillas sean todas transgénicas para justamente que no te quede otra que utilizar agrotóxicos para producir, ¿sí? Eso es otra problemática y otra lucha que viene de la mano con esto y que lo vienen trabajando los movimientos campesinos más que nada, pero es un gran tema y es entre productores que he hablado, entre ellos mismos por ahí dicen, hacemos todo lo posible para la semilla no sea transgénica, producen agroecológico y producen sin químicos, pero por ahí la semilla puede tener alguna alteración, alguna modificación. Muy bien. No sé si abrimos la ronda, Glenn, y al que quiera participar, que quiera hacer una consulta, si quiere tomar la palabra. Antes de abrir la ronda, interrumpo un toque para decirles de que los certificados, no las constancias de asistencia para presentar el trabajo en la Facu de Administración sí van a estar disponibles esta semana, pero los certificados van a estar recién para fin de año, porque nosotros tenemos que esperar a que finalice todo el ciclo de charlas para poder presentar el formulario final a la facultad y una vez que ese formulario se complete, bueno, ahí la facultad va a confeccionar estos certificados y van a llegar a sus correos. Así que no es que dentro de 15 días o un mes vas a tener los certificados finales, sino que esto es un proceso que va a demorar. Por las dudas aclaro esto. Bueno, ahora sí. Bien. Bueno, un poco la pregunta era, para intercambiemos, ¿ustedes creen que la soberanía alimentaria es un derecho que se nos está garantizando acá en Argentina? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿O qué otras estrategias se les ocurren también? No tengan miedo de... Si no quieren poner la cara, no hay problema, pero a ver el micrófono, charlemos. Ahí Ruth Luna levantó la mano. Buenísimo, Ruth. Ahí va. Dale, Ruth. Ahí. Estaba activando el micrófono. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, primero me gustó mucho la charla, es la primera vez que participo. Y como que estos temas estamos hablando siempre, yo soy docente, bueno, lo conozco a Joaco, y siempre hablamos con los compañeros o mis amigas, que es el tema de lo que uno desea y lo que uno puede, ¿no? Porque también está el desear alimentarse y qué podemos comer, porque en sí comemos, no nos alimentamos. Entonces está eso, y el accionar también que hace una carga negativa en lo que decir, bueno, el presupuesto que manejamos para poder comprar y acceder, ¿no? Quizás una lenteja agroecológica te sale 1.800 y sabemos que a veces los presupuestos son muy bajos y vos comprás otra cosa que te rinda, ¿no? Una familia promedio va a comprar como para llenar a la familia y alimentar en ese momento. Es algo que no está siendo garantizado y el problema claramente es del Estado, porque este ejemplo que vos ponés de los precios cuidados, precios justos, están para la industria, digamos, para que sigamos consumiendo y sigamos en ese círculo. Entonces también eso carga y hace una carga negativa a la lucha,
porque el deseo de poder acceder y la realidad que no te la permite, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé de a poco porque digo, bueno, ahora, ¿dónde encuentro yerba agroecológica? Que digo, bueno, puedo acceder a eso. ¿Dónde encuentro verduras? Porque ya consumo, digo, bueno, prefiero pagar un poquito más y consumir algo más tranquila. Pero no todos. El otro día decía yo, es un privilegio esto. Y la alimentación no tiene que ser un privilegio. Y eso es lo que tenemos que como que poner en foco. El poder alimentarnos no tiene que ser un privilegio de pocos. Ese es como mi aporte, que obviamente coincido con ustedes, es como una lucha en lo que deseamos y en lo que podemos realmente hacer. Sí, tal cual. El tema de... perdón, no, Lourdes, sumá. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes todavía. Mi nombre es Lourdes Muga y quería aportar algo a lo que la chica Ruth estaba mencionando acerca de que por ahí el acceso a frutas y verduras agroecológicas puede llegar a ser más caro o inaccesible. En realidad, suele ser al revés, porque los requerimientos que un campo agroecológico, una huerta agroecológica tiene son más bajos e inclusive utilizan los insumos que están teniendo en el propio sistema, o sea, no se requiere de insumos externos para llevar a cabo esa huerta o ese sistema agroecológico que nosotros estemos realizando. Ahí pasé justo a Agroecológicos Paraná, es una tienda de acá, es un campo de recreo que vende bolsones agroecológicos muy baratos y digamos, está bueno tener acceso a esas cosas y también saber que por ahí los precios de los bolsones agroecológicos suelen ser más baratos por estas cuestiones de que no se requieren insumos que sean externos o lejanos a la propia huerta, porque el sistema agroecológico ya funciona así de por sí, digamos. Acoto algo, pero porque es una realidad, no que solamente vivo, sino que también se vive en algunos barrios, es que yo entiendo porque hay una competencia también de precios y que es claro, digamos, que un productor chico agroecológico no va a poder competir en precio con una gran empresa. Obviamente que los productos de las grandes empresas van a ser mucho más baratos. El tema de precios no. Ahora después, si nosotros hablamos de calidad, claramente coincido y vale la pena comprar un producto en el que te alimentas, ¿no? O frutas o eso. Yo sí también consumo los bolsones porque puedo acceder a ellos tanto en el tema precio y en el tema, digamos, porque tengo. Pero a lo que voy es que yo porque somos dos personas, pero voy al general de las familias, de las grandes familias que quizás no puedan pensar este tipo de alimentación y que debería ser también un derecho, ¿se entiende? Quizás no tengan también la información, o quizás la tengan y bueno, no puedan hacer otra cosa. Sabemos hoy, digamos, que no se llega a fin de mes con los salarios que son súper bajos, entonces, por eso para mí es como una carga negativa el que no sea, el que hoy poder alimentarse sea un privilegio, que no debería ser así. Ese era como más mi cuestionamiento. Gracias. Creo que Tamara pidió la palabra. Tamara. De igual forma, digamos, o sea, lo que nosotros consumimos de verdulerías y eso está, digamos, lo hacen, lo hace la agricultura familiar, digamos, no es que vos consumís algo que te lo mandan las grandes empresas como estamos hablando ahora, porque los cultivos extensivos y demás se usan para exportarlo, digamos, porque se exportan a China, porque la carne la exportamos a Europa, o digamos, en eso se basa el modelo que estamos usando ahora. Eso era, más o menos. Bien, mientras siguen pensando más aportes. Sí, con respecto a la cuestión precios, es un gran tema en general, digamos, hoy creo que acceder a la alimentación saludable, por ejemplo, que proponen las GAPA, es casi una utopía. Bueno,
de mi rol como nutricionista, es uno de los factores como principales que trabajo, digamos, con las personas que van al consultorio, que está, como decía hoy, también es un privilegio poder pagar una nutricionista. Siempre se pueden llevar adelante un montón de estrategias para abaratar costos, principalmente para las familias. A veces los alimentos agroecológicos son más caros y a veces no. O sea, varía. En realidad, a mí me pasó que, digamos, comparé los precios de uno de los emprendimientos que vende acá con la verdulería de mi barrio, y la verdulería de mi barrio estaba más cara. Pero por ahí capaz que nos vamos a una verdulería más mayorista y vamos a ver que están más baratas. Entonces, eso, bueno, la realidad es que es bastante relativo y bastante variable. Sí, la realidad es que si nosotros apoyáramos o la agroecología creciera más, las producciones serían mayores y el precio también podría ser menor. El productor, una realidad, esto que contó Lourdes es muy interesante. El productor agroecológico gasta muchísimo menos en producir alimentos, como decía ella, porque los insumos, generalmente estos agrotóxicos, se cotizan en dólares, las semillas transgénicas se cotizan en dólares, entonces eso encarece mucho, pero como producen en gran cantidad, abaratan el costo del alimento. Y bueno, y la cuestión de la agricultura familiar es una realidad. La agricultura familiar campesina indígena es la principal productora de alimentos, pero bueno, muchas veces se ven obligados, porque en realidad a veces trabajan para alguna empresa, a veces no tienen la posibilidad de acceder a tierra, que es otro gran tema dentro de lo que es la soberanía alimentaria, y es algo que la UTT viene trabajando hace un montón, la ley de acceso a la tierra. Entonces, a veces no tienen la posibilidad de tener sus hectáreas y producir como ellos quieran o ellas quieran, sino que responden digamos, a ese empresario que los contrata para producir. Entonces, no siempre la agricultura familiar campesina indígena produce agroecológico, pero la idea sería que sí, ¿no? Que podamos garantizar que puedan producir de esa manera, porque aparte es más saludable hasta para ellos, digamos, o sea, para la persona que está en el campo, tener un contacto con estos químicos, ya vimos que tienen sus consecuencias. Entonces, son un montón de cuestiones que hacen que se complejice mucho más el producir agroecológico. La producción orgánica es más cara porque la certificación orgánica es cara para el productor. Entonces, también a veces hay verdulerías o bolsones que son más caros que otros porque tienen producción agroecológica y orgánica. Entonces, también por ahí hay tanta fluctuación de precio entre lo que se consigue en un lugar y lo que se consigue en otro. Como algunas cositas así como que se me vienen en la cabeza, pero bueno, sí, la realidad que es alimentarse saludablemente es un privilegio, eso es así, y el gran responsable es el Estado, eso seguro. Y nosotros hacemos lo que podemos. Yo siempre cuando doy talleres de alimentación saludable, más que nada, les digo, no hay un concepto de alimentación saludable que podamos llevar adelante o recomendaciones concretas, sino que nuestra alimentación saludable sea lo que podemos hacer con lo que tenemos, porque estamos en una crisis alimentaria y hacemos lo que podemos realmente, ¿sí? Y perseguir esas recomendaciones que nos dicen las guías alimentarias, por ejemplo, hoy son imposibles. Así que bueno, sí, son todas las cuestiones que hacen que alimentarse sea tan complejo, pero bueno, un poquito eso. ¿Alguien más que quiera aportar o preguntar algo o que quiera sumar? Como para retomar un poco lo que decía Tamara mientras, es verdad esto de que de la mayoría de las frutas, verduras, por ejemplo, que consumimos de alimentos, de ese tipo de alimentos, la gran mayoría proviene de la agricultura familiar, eso es cierto, pero hay dos cuestiones que podemos diferenciar, que es cómo se produce, que está claramente la diferencia entre los que producen con químicos y los que están en la agroecología o en la producción orgánica, que tampoco es lo mismo. Y después está la cuestión de también cómo se inserta en el mercado, en el sentido de cómo se vende un producto, digamos, porque vos tenés verdura del barrio, verdura en un supermercado, y después tenés la feria, o tenés los ámbitos de lo que es la economía solidaria o la economía popular, y tenés diferentes círculos de comercialización de alimentos también, donde ahí, digamos, tenés la diferencia o podés encontrar diferentes
productos. Que ahí entra un poco lo que también hablaste vos, Glenda, del consumo como un acto político, que muchas veces nos planteamos en esto que decía Ruth, de que bueno, la verdad es que no llegamos a fin de mes, se complica elegir elegir alimentos sanos o consumir alimentos sanos, pero tenemos la opción o tenemos la variedad, por lo menos en lugares como acá en Paraná, donde estamos nosotros, de encontrar opciones más económicas y saludables, digamos. Por suerte acá en Paraná y en la región cada vez encontramos más almacenes agroecológicos, grupos que venden bolsones de verdura agroecológica, y también está en eso de tener presente que nosotros como consumidores, si bien a nivel individual está clarísimo que no vamos a cambiar la vara, no vamos a cambiar el sistema agroalimentario, es sumamente complejo, nos excede, está en el marco de una globalización, pero siempre está en uno, digamos, modificar, cambiar o tratar de fomentar otros hábitos de consumo, que repito, no van solo por el lado del alimento sano, sino también alentar o fomentar una producción alternativa, digamos. Obviamente que pasa, como decía Glenda, que un productor, por ejemplo, si quiere hacer una transición agroecológica, tiene un riesgo de un proceso en el cual le lleva 1 o 2 años, o 3 o 5, en poder adaptar su tierra a ese tipo de producción, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Si un productor no es dueño de la tierra, claramente corre un montón de riesgo y no tiene forma de cubrir eso. Entonces, atraviesa un montón de problemáticas que son sociales, que son económicas también, que tienen que ver con la producción, con el acceso a la tierra, con el acceso a las semillas, todo lo que veníamos hablando, digamos. Y es toda una cadena. Y muchas veces desde nuestro lugar, nuestro rol como consumidores, nuestro pequeño aporte es este, el de pensar o el de buscar alternativas dentro de la oferta o de la producción de alimentos, en este caso agroecológico, que es lo que fomentamos en general, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, alguna consultita. Hay gente que se fue sumando después. Creo que había una pregunta en el chat de alguien que decía que dónde comprar tierra para arrancar la huerta. No sé, Glenda, si vos tenés algún dato. Yo les recomiendo que hagan compost y que lo mezclen con cualquier tierra y ya con eso. Sí, de una coincido, digamos, por ahí. Bueno, ahí mismo, los mismos por ahí productores o pequeños productores también venden bioinsumos o tierra, o por ahí, bueno, vos te compras una tierra en un vivero, pero después le agregás bokashi o compost, entonces ahí podés como mejorar la fertilidad de la tierra, mejorar la calidad. Les puedo pasar, se me ocurre en este momento así como práctico, de mi compañero, digamos, de Cauce, tiene un emprendimiento que es Tierra Viva Agroecología, él vende, digamos, bokashi, por ejemplo, y bueno, bioinsumos también. Joaquín, voy a aprovechar, le voy a hacer un chivo, él tiene ese emprendimiento donde vende composteras, también a un precio bastante accesible, porque por ahí las composteras son caras e imposibles de acceder. Entonces también, cómo podemos producir una tierra súper fértil a partir de estos residuos orgánicos es magia, o sea, es hermoso. Entonces por ahí podemos hasta hacerlo desde nosotros mismos, a esa tierra, con nuestros residuos y que el impacto sea menor también. Pero bueno, esas son las estrategias que se me ocurren a mí, les puedo comentar. Bueno, mientras alguien piensa algo más antes de cerrar, por ahí sumar un poquito a lo que decían los chicos recién. En realidad el tema de alimentación es sumamente complejo porque alimentarse es un placer y es una necesidad. Y por ahí si le marcamos del lado del placer también estamos tan metidos en un sistema de consumo que más allá de tener el conocimiento, de saber de que existe otra alternativa, no lo podemos hacer porque sentarse un viernes a tomarse una birra con un paquete de chisitos es placer.
particularmente lo digo, obvio. Entonces, bueno, yo sé de que este consumo que realizo es perjudicial, sin embargo, en mis 37 años lo he consumido y como que dejarlos me cuesta. Y también la cuestión de la necesidad, o sea, como hoy decía una de las chicas, ¿qué pasa con la familia tipo? La familia tipo que tiene 3, 4 gurises en la familia y que te demandan el consumo constante de comida, ¿sí? Porque vos le podés dar una fruta, pero la fruta, si bien te alimenta, y no es lo que te llena comúnmente. Entonces, ¿qué hacemos con esos gurises que están todo el día, papá, tengo hambre? Esa es la cuestión. Y el consumo de carbohidratos se torna fundamental. Entonces, justamente haciendo un poquito referencia a lo que decía hoy Glenda en su charla, esto de los precios cuidados, ¿a qué apuntan? ¿A qué empresas apuntan? ¿A qué tipo de alimentación apunta? Y la necesidad no solamente de vincular lo agroecológico con la producción de verduras, de hortalizas, de frutas, sino también con aquello que va a llenar la panza de la gente. Porque obviamente que si yo tengo la necesidad de alimentar a mi familia, en principio voy a tratar de comprar pan y leche, que encima es lo que está muy, muy discutido en este momento, el consumo a raíz de todos estos químicos que tienen, o comprar fruta. Y no, voy a comprar pan y leche, porque sé que al gurí le voy a dar una taza de leche con un mate cocido y un pedazo de pan y se va a llenar. Entonces, bueno, pensar también de que la necesidad, o sea, para llegar a una soberanía alimentaria siempre tenemos que tener solventada la seguridad. Es decir, si yo no tengo que comer, no voy a estar pensando cómo se compone esa alimentación. Es decir, es un proceso recontra difícil, hasta podría decirse lejano, pero no por eso quiere decir de que no tengamos que seguir luchando para que esto se pueda generar y que más gente, porque también está el tema del desconocimiento, o sea, si no estás dentro de estos grupos, no sabés que existe producción agroecológica y que se venden estos bolsones de frutas y de verduras en la ciudad de Paraná. Entonces, es necesario que la gente tenga más acercamiento, más contacto, más conocimiento sobre los lugares a donde se produce, se comercializa, para de esta manera, a futuro, tratar de generar este cambio o esta transición hacia lo que es una alimentación un poco más saludable. Pero es sumamente complejo porque son como muchas aristas que confluyen en esto del acto de comer, el sentarse y comer. Y de ahí, después de comer, siempre me pregunto, ¿me alimenté o no me alimenté? Porque en principio me quiero llenar. Entonces, bueno, es como sumamente compleja esta situación. Sí, es una realidad que, sobre todo en el último tiempo, en los últimos años, es una realidad que existe una crisis económica gigante en nuestro país y la prioridad para gran parte de la población que estamos en la pobreza, la prioridad es comer, no comer sano, sino comer. Y lamentablemente eso te lleva a no elegir lo mejor. Y aunque, como decía Elena, tenemos hoy más información, tenemos el etiquetado, tenemos mayor acceso a la información, pero la realidad es que muchas veces se termina eligiendo lo más barato, que obviamente no es, en muchos casos, lo más saludable, ¿no? Había en el chat, habían puesto algo más, mientras piensan, algo más. No, hablan después de la feria periurbana. Ah, eso. Ujú. Ujú, exacto. Está en el Parque Botánico. Sí, no, está ahí. Bueno, yo creo que hasta acá estarían las preguntas, me parece. Bien, bueno, y con esto también invitarles a que estén atentos y atentas a bueno, todas estas redes, porque obviamente esta es la primera charla de un ciclo de charlas que vamos a dar, entonces vamos a seguir problematizando sobre este tema desde diferentes puntos de vista, así que también la idea es un poco eso, hoy es la primera iniciativa que teníamos, pero vamos a seguir con más, así que bueno, síganos en Instagram, que es Cátedra de Soberanía Alimentaria Paraná, como les había compartido al inicio, sí siguen al tanto, y bueno, ahí vamos a estar compartiendo también el link para que puedan acceder al video, a la charla grabada, para quienes llegaron más tarde o quienes se sumen después. Así que bueno,
más que nada eso. Gracias a las 20 personas que se quedaron 2 horas en el Meet. La verdad, un jueves a la tarde hay mucho interés, eso nos pone contentos y contentas, así que desde mi lugar agradecerles muchísimo. Bueno, y estén atentos al cronograma que el mes que viene seguramente vamos a tener otro encuentro. No sé si el mes que viene, porque el mes que viene tenemos receso, así que no me acuerdo bien cómo estaba el cronograma, pero bueno, vamos a ir publicando para que se puedan sumar, ya sea virtual o presencialmente, porque estamos ahí en debate cómo continuamos. Así que estén atentos, lo esperamos en la próxima charla, gente. Muchas gracias por estar. Chau, chau.